Con su venia, Presidenta, muchas gracias. Compañeras, compañeros senadores, hemos tenido oportunidad como integrantes de las comisiones que atendieron este dictamen de compartir nuestra visión desde Movimiento Ciudadano. Hemos dicho que por supuesto compartimos esta preocupación y este interés porque se construya vivienda accesible para, sobre todo, los jóvenes en nuestro país. Reconocemos que hay un déficit de más de 1.600.000 viviendas. Tenemos que construir vivienda lo más pronto posible. Hay que reconocer, por ejemplo, que 2024 fue el año donde hubo menos construcción de vivienda en nuestro país. Apenas se construyeron 128,000 viviendas a lo largo de todo el año. Nosotros recibimos en diciembre del año pasado una iniciativa, una reforma que busca resolver en principio este problema. Y el Movimiento Ciudadano en aquel momento nosotros votamos en contra, y votamos en contra por dos razones importantes. Lo dijimos aquí en esta tribuna. La primera de esas razones, nuestra preocupación porque nos proponía esa reforma desaparecer la figura histórica tripartita al interior del Infonavit, es decir, esa figura donde participan trabajadores, empresarios y gobierno. La desaparecía esa reforma. Y la segunda preocupación que encontramos en esa propuesta de reforma, la más grave quizás, la creación de una empresa privada filial, una empresa que tendría la tarea de administrar el patrimonio de los trabajadores y al mismo tiempo la construcción de 500,000 viviendas. A nosotros nos interesa, por supuesto, el apoyar las alternativas para que haya vivienda en este país. Por eso, en la Cámara de Diputados, una vez que salió esta reforma, nuestros compañeros diputados de Movimiento Ciudadano buscaron el diálogo, buscaron hacer política y lograron recuperar la figura tripartita al interior de esta reforma. El Infonavit vuelve a tener la presencia de trabajadores, de empresarios y de gobierno al interior del Infonavit. Sin duda es un avance importante recuperar esta figura histórica con la que ha venido trabajando el Infonavit, pero nos parece muy importante el reconocer y recordarle sobre todo a la ciudadanía que seguramente nos está escuchando, que no se pierda de vista que cuando hablamos del Infonavit y cuando hablamos de dinero de los trabajadores, hablamos del salario de los trabajadores. 5% del salario de los trabajadores se destina a crear este fondo para la vivienda. Y los empresarios aportan un 3.5% también del salario del trabajador para hacer entonces una aportación de 8.5 mensual por trabajador para la creación de este fondo. Este fondo hoy tiene un total de 2 billones de pesos y este fondo es el que se pretende poner en manos de esta empresa filial. Y por supuesto que nos preocupa porque si bien es cierto existe se recupera esta figura tripartita al interior del Infonavit, donde está presente la clase trabajadora, no existe esta figura en la empresa filial. Nos preocupa porque es una empresa que se rige bajo esta figura del régimen mercantil, es decir, no tiene mecanismos de control público, no trabaja con recurso público, entonces no tiene rendición de cuentas, no tiene la transparencia a la que se obliga un ente de gobierno y nos preocupa el manejo discrecional que puede tener el recurso de los trabajadores. Y también queremos decirlo con toda claridad. No estamos ajenos a los tropiezos, a las fallas que ha tenido históricamente el Infonavit. Aquí los compañeros de la mayoría
nos han compartido una serie de fotografías, de imágenes, en donde es cierto, vemos muchos desarrollos que podemos encontrar a lo largo y ancho de nuestro país que han sido un absoluto fracaso, que se hacen a las afueras de las ciudades. Muchos de ellos no tienen servicios, son de muy mala calidad y terminan siendo desarrollos abandonados. Esto es real, pero lo que hoy nos están proponiendo con esta propuesta de empresa filial, primero, no nos garantizan que eso no se vaya a repetir, porque no nos están diciendo que se va a construir en lugares diferentes, ni mucho menos. No sabemos si esto se puede hacer o no, pero la gran diferencia de fondo que sí se puede dar si nosotros permitimos que esta empresa filial vaya adelante sin ningún cambio, es que se va a hacer lo mismo, pero ya no con la inversión de los empresarios, porque esto se hizo con inversión de empresarios. Ahora la propuesta es que se haga lo mismo, pero con la inversión del dinero de los trabajadores. Esa es la gran diferencia de fondo. Si le va mal a estas empresas, como ya vimos que les fue mal, pues ya no las contrataron, ya no les terminaron de comprar sus desarrollos porque hicieron un fracaso. Pero ¿qué va a pasar cuando esto se haga con dinero de los trabajadores? Pues ya perdieron los trabajadores, a nadie le van a rendir cuentas. Esa es la diferencia de fondo que a nosotros nos preocupa. Y por eso nosotros, con este ánimo de buscar alternativas para que haya solución a la demanda de vivienda, insisto, sobre todo de los jóvenes, es que hemos hecho una propuesta. Nuestra propuesta es que si hay esa voluntad de transparentar y de hacer un buen manejo de recursos, que permitan que esta figura tripartita, donde haya presencia de trabajadores, de empresarios y del gobierno, también se pueda replicar en esta empresa filial. Hoy esta empresa filial solo va a contar con la presencia del director del Infonavit y algunos otros funcionarios de la institución. Eso no es suficiente, sobre todo porque, insisto, no estamos hablando de dinero del gobierno, estamos hablando del dinero de los trabajadores y ni siquiera les vamos a dejar saber a quién le vamos a dar este negocio, porque hay que decirlo con claridad, ¿a quién no le gustaría que le invitaran a hacer un negocio donde le van a decir, no te preocupes, yo te pongo el dinero para la inversión, tú construye, pero ¿a quién le va a rendir cuentas? Por eso nos parece muy importante, para dejar atrás las suspicacias, lo que se puede interpretar como malas voluntades, mejor, para no correr riesgos, mejor generemos estos mecanismos de control y de rendición de cuentas que nos permita que podamos avanzar con una verdadera búsqueda de resolver el problema de vivienda de los trabajadores. Sí, presidenta. Senadora Malú, ¿con qué objeto, por favor? Quisiera solicitarle a la senadora, si me permite, una pregunta. Con mucho gusto, aunque no sé si se permite la pregunta o no, pero con mucho gusto. A ver, senador Castañeda. Una moción de procedimiento, si me permite, presidenta. En los posicionamientos de los grupos parlamentarios no ha lugar a preguntas. No voy a coartarle la libertad que tiene mi compañera de decidir, pero valga el comentario para esa participación y para las que vienen. Sí, es correcto. Adelante, senadora. Sí, perdón, ¿continúo? Sí, muchas gracias. Sí, comentaba entonces, compañeras, compañeros, que es muy importante, no podemos descalificar de oficio iniciativas que buscan resolver un problema real de la población. Sí queremos vivienda, sí urge vivienda accesible para los jóvenes en este país, pero eso no justifica que utilicemos el recurso de los trabajadores sin mecanismos de control. A todos nos conviene que esta empresa tenga mecanismos de control, porque nos va a permitir entregarle buenas cuentas, sobre todo a los dueños del dinero, en este caso a los trabajadores, y por supuesto nos va a permitir confirmar que sí es este el objetivo. Y dejar de lado todas estas preguntas que nos surgen cuando no encontramos cuál es la razón
de la creación de esta empresa. Yo lo digo de nueva cuenta para mis compañeros que conozco de mucho tiempo de la izquierda. De verdad es la izquierda la que hoy viene a proponer que una empresa privada haga negocio con el dinero de los trabajadores. Esa parte a mí me cuesta trabajo entenderla, porque eso es lo que está pasando. Con el dinero de los trabajadores proponen que se haga negocio para empresarios o empresas privadas. Esa parte creo que vale la pena reflexionar. Y la otra pregunta de fondo también es, ¿a quién se busca beneficiar o a quién va a terminar beneficiándose con la creación de esta empresa a la que la inversión le va a tocar o le va a corresponder poner a la clase trabajadora? Nosotros, salvo que se presente o se acepte la propuesta en donde insistimos en que se considere el carácter tripartita que tiene ya el Infonavit también en esta empresa filial, iremos en tanto con nuestro voto en contra de esta reforma. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, senadora.